Hola, sean bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Saludos queridos hermanos. Yo soy Jesús Ananda, representante del Cristo cósmico. Les agradezco por recibir las palabras que les traigo en este periodo, que incluyen a la representativa invitación y llamado de Dios Madre Padre Uno, para que en tu regreso al hogar del ser original, te conectes con tu esencia crística del interior de tu ser. De muchas formas, Dios Madre Padre reclama tu regreso al hogar primigenio. A veces te convoca a través de los componentes derivados de tus luchas tridimensionales, otras mediante los resultados emanados de tu rechazo a la comodidad, relacionada con el confort subconsciente de la mente ego. La mente ego te imbuye de un goce cimentado en las convenientes falsas creencias de tu yo inferior, compenetrado en un miedo que te aturde con las combinaciones de bajas vibraciones de la personalidad del yo inferior, para que no escuches al amor innato de tu corazón alma. Sin embargo, pese a tu alejamiento del hogar y de la adopción y adaptación al personaje de la ilusión, eres asombrosamente flexible y resistente, debido a que la curiosidad inconsciente de tu mente ego la permeabiliza ante las suaves y elásticas altas frecuencias de tu corazón alma. La flexibilización de estos altos estados te ayuda a escuchar el llamado del hogar de tu yo Dios, ya que empiezas a comprender el sentido de lo usualmente llamado pecado, error, falta, fracaso y sufrimiento. Aprendes de todas estas experiencias, las interpretas como el alcance de un mayor conocimiento, sabiduría y verdad de tu real y original ser. Comprendes que tus tropiezos y obstáculos son parte de tu experiencia de aprendizaje, también que las dificultades son un componente de tu continuo renacimiento, resurrección y perfeccionamiento, generados por la purga y limpieza de todo lo que está roto en tu interior. Así es como te fortaleces y posibilitas la reutilización de todos los elementos en una creación de mayor bien y gracia para ti, la Madre Tierra, la humanidad y todos los implicados en el proceso de ascensión. El niño interior deja de impostarse y disfrazarse a través de las expresiones del ego, se involucra con lealtad con el poder, gratitud y amor innatos. Empieza a implicarse en el ascenso por la espiral multidimensional del corazón-alma, y con la gestación del incipiente bebé espíritu, que más adelante se expresará como tu nuevo ser. Empiezas a reconocer tu poder, dejas de arrodillarte frente a los reclamos de la mente ego, y comienzas a gobernar tu realidad personal a través del amor de tu corazón-alma, das inicio a la atracción y manifestación de las bendiciones de tu conciencia superior. Tu perpetua transformación del ser te está permitiendo renacer crísticamente. La conexión de tu cordón umbilical con el Yo Soy, durante tu actual viaje, te permite procesar el cambio tanto en tus vigilias como en tu viaje astral nocturno. De cualquier forma, tu unidad con la fuente del Uno, sin necesidad de desencarnar o de un estado mental consciente, a través del anclaje de las frecuencias entrantes y combinación con las secuencias del ADN, siempre te permite permanecer en un continuo regreso por la espiral superior del hogar primigenio. Este es el motivo que te pedimos que seas consciente de los códigos de luz entrantes, de modo que combines estas frecuencias a través de tu corazón-alma, con el cambio y rotación de la energía de tus centros y cuerpos energéticos, para la aceleración de la formación de tu nuevo cuerpo de luz. Sabes que de una u otra forma, en cada paso que das en tu traqueteo diario, estás en un permanente estado de cambio, transformación y resurrección internos. Por lo tanto, no requieres de procesos mentales que te crucifiquen mediante conflictos especulativos sobre lo que has sido y serás. En cada presente tu divina naturaleza del alma te permite ser Yo Soy. En todo momento y lugar, y en tu despertar cotidiano,
Dios Madre Padre Uno, siempre te sostiene en sus brazos, para que la paz del interior de tu corazón-alma te ayude a atravesar y a alejarte durante tus desprendimientos de las antiguas bajas vibraciones del exterior. Por supuesto, en tu silencioso proceso de sanación, es inevitable que momentáneamente te perturben ciertas circunstancias viejas, reflejadas por los ruidosos vínculos que compartes con tus entornos. Un efecto característico de lo que vas despojándote, mientras te abrigas con la luz de tu ser interior. Entiende que en tu viaje estás transitando por la realidad del nuevo sendero de Nueva Gaia, proporcionado por tu interactuación con las frecuencias de las nuevas líneas de tiempo que te rodean, y te alejan de las conexiones mentales de la tierra de nadie. Confía y cree, y no te preocupes si tu visión física no percibe por completo a los imperceptibles y estimulantes vínculos que estableces en tus reconexiones espirituales con el conocimiento y sabiduría de la dorada verdad de tu camino y vida crísticos. A través de las últimas puertas, y en el próximo eclipse, la fuente del Uno, envío señales invisibles al interior de tu corazón-alma para un mejor y positivo control de tu apego a los bloqueos mentales, para que cuando las viejas situaciones te estallen no te embrollen, e imanen tu atención en las complicadas resoluciones mentales que saquen tu enfoque de la claridad y luz del corazón-alma. Mientras subes por la espiral de la ascensión a las octavas superiores del ser yo soy, trabajas aunado conmigo, tus guías espirituales, ángel de la guarda, arcángeles, maestros ascendidos, y demás seres de la luz. Poco a poco vas experimentando el firme deseo interno, de desprenderte de la demoledora vieja y tormentosa trama de bajas vibraciones subconscientes, y del exterior, anhelas la calma de la paz del corazón-alma, entonces das inicio al alejamiento de todo lo que te perturba, y no te permite prepararte durante la creación de una vida satisfactoria y de mayor elevación. En tu transición, proceso de transformación y de sanación, desde el inicio de tu jornada procura mantenerte anclado y abrazado por las armoniosas, amorosas y luminosas frecuencias de tu corazón-alma. Las vibraciones de amor de tu ser Dios es lo que te facilitará el desarrollo de tu misión, sus ofrecimientos te posibilitan la recepción de las frecuencias crísticas cristalinas de cada puerta, como la del eclipse solar, te ayuda a continuar integrando y restaurando tu poder del ser innato. Como divino ser soberano, acostúmbrate a usar de manera constante las sagradas palabras yo soy, siempre te vigorizan y apoyan en la superación de los obstáculos, despejan tu percepción consciente a medida que te ayudan a liderar tu viaje por la espiral de la ascensión. La alineación con tu presencia yo soy, es la sagrada llave que conecta a tu ser inferior con tu esencia crística superior, es el impulso que actualiza la formación de tu cuerpo de luz, a través de las infusiones de la entrante energía plasma. Haz tu trabajo de luz a nivel interior, exterior y planetario centrado en las intenciones de amor de tu corazón-alma, así multipliques los resultados alquímicos en tu proceso de expansión, te facilitarás la unidad y anclaje en la divina conciencia superior del Cristo cósmico del Ser Uno. Recuerda que a medida que atraviesas por las tormentas creadas por tu yo inferior, la luz de tu ser Dios te sitúa frente a las frecuencias del fuego de tu sagrado espacio, tu llama trina te abraza sin quemarte, te desnuda, y ubica frente a tu esencia primigenia, te habla, y proclama. Yo soy el que soy, y seré. Yo soy la chispa de Dios Madre Padre Uno, de la creación de todo lo que es. Yo soy un desprendimiento de tu ser crístico en tu yo inferior. Yo soy la perfección de la vieja conciencia. Yo soy el Maestro crístico en una forma humana. Yo soy el mensajero y agente del cambio, transformación y evolución.
Yo soy la presencia física de la divina esencia de Dios Madre Padre Uno. Yo soy la excepción crística que arde sin quemar y comparte la sagrada llama del Uno. Yo soy el flujo del mayor bien y gracia del Uno que consume las bajas vibraciones. Yo soy el amor incondicional de tu ser angelical. Yo soy un elegido que ha sido convocado por el Uno, para liberar a la Madre Tierra Gaia. Yo soy el buscador del propósito de tu divina misión en la Madre Tierra Gaia. Yo soy el sagrado regreso al divino hogar del aquí y ahora del Uno. Yo soy las altas frecuencias crísticas de la espiral de regreso al ser único. Yo soy la divina liberación crística de la fuente de todo lo que es del Uno. Yo soy el camino, la verdad, vida y luz de la resurrección de la conciencia crística. Yo soy el líder de tu camino de regreso a la luz del hogar crístico. Yo soy tu equilibrio y paz divina. Yo soy uno contigo en tu pasado, presente y futuro. Yo soy tu divino nombre en tu ser Dios. Yo soy el que eres, y serás en tu nuevo ser pentadimensional. Yo soy en ti, y tú eres en mí. Yo soy tú, y tú eres yo soy. Yo soy el Verbo. Con gratitud, amor y luz crísticos. Yo soy, tu hermano Jesús Ananda. Muchas gracias por suscribirte al canal. Y hasta un próximo mensaje.